Seguramente te has preguntado si tienes anemia o cuáles son los síntomas de una persona anémica. El día de hoy hablaremos cómo se manifiestan los síntomas de esta enfermedad y cuáles son sus causas. Bien, ¿qué es la anemia? Para responder esta pregunta debemos saber que la sangre tiene glóbulos rojos, blancos y plaquetas. De esto debemos saber que los glóbulos rojos tienen una molécula llamada hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno. Entonces, la anemia es la disminución de la hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro en hombres y 12 gramos por decilitro en mujeres, por debajo. Bien. ¿Cómo puedo saber si soy anémico? Para eso tenemos que hacer un examen de sangre y sabremos con total certeza. ¿Es posible saber si soy anémico sin exámenes de laboratorio? Sí, tenemos los síntomas que nos hacen pensar en una anemia. Los síntomas de la anemia van a depender del tipo de anemia. Para ello vamos hablando desde las anemias más comunes hasta las más raras. Bien, empecemos. La anemia más común es la anemia ferropénica. ¿Qué es la anemia ferropénica y cuáles son sus síntomas? La anemia ferropénica se produce por deficiencia de hierro. En el hombre se da por sangrado estomacal y en la mujer por pérdidas menstruales, embarazo, lactancia. Las otras causas son alimentos bajos en hierro. ¿Y cuáles son los síntomas de esta anemia más común que sucede a nivel mundial? Aquí les presento fatiga. La persona se siente muy cansada, ya no puede hacer sus actividades que hacía normalmente. El otro síntoma es la irritabilidad, palidez, palpitaciones. El paciente siente como su corazón está acelerado. Cefalea. La cefalea es el dolor de cabeza. Disnea. La disnea es la sensación de falta de aire. Teniendo varios de estos síntomas se podría pensar en una anemia. Hay que sacar exámenes de hemoglobina, ferritina y transferrina para dar el diagnóstico 100% seguro de anemia ferropénica. ¿Y cómo me curo de la anemia? En este tipo de anemia, comiendo más hierro, ayudan los cítricos, verduras, menestras, pescado. En los fármacos está el sulfato ferroso en tabletas de 100 a 200 miligramos por día. Eso es todo, compañeros. Ya hablamos de la anemia más común, se podría decir a nivel mundial. Y ya acabó el video. No les voy a decir que están mal, que tienen anemias raras y graves. Eso no tienen por qué pensar. Ahora les comento los otros tipos de anemias, por si acaso, ¿no? Número 1, la anemia por enfermedades crónicas. Es el segundo tipo de anemia. En este caso entran los pacientes con cáncer, enfermedades graves como cirrosis hepática, insuficiencia renal. Estos pacientes mayormente son los ancianos con múltiples enfermedades. Los abuelitos que cargan su bolsa de pastilla, esos mismos. Al día veo bastantes ancianos postrados en el área crítica del hospital. Y quien menos tiene anemia, debido a sus enfermedades, ya sea pulmonar, renal, del hígado, o sea, hepático, gástrico, etcétera. Un montón de enfermedades que pueden tener. Y yo me pregunto, ¿y la familia que no le da de comer a su paciente, no le da de comer a su familiar o evitar que se empeore? Lamentablemente, más de la mitad no cuidan a sus familiares. Número 2, anemia megaloblástica. Esta es menos frecuente. Se debe a falta de ácido fólico, que es la vitamina B9, y también a falta de vitamina B12. ¿Cuáles son las causas para la disminución de ácido fólico y vitamina B12? Las causas pueden ser el no consumir estas vitaminas, aunque es extremadamente extraño, salvo que estemos en el África o países con extrema pobreza donde no hay que comer, ¿no? Donde comen pan con arcilla, esas cosas. Otra cosa es pacientes que les han sacado una parte del estómago, o sea, una gastrectomía, que han sido sometidos a una operación. También los pacientes con gastritis crónica atrófica, ellos van a presentar este tipo de anemia megaloblástica. Otra causa es las bacterias, parásitos. Esas son las causas de esta anemia. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con anemia megaloblástica? Como ya les dije, es menos frecuente. Los síntomas son los mismos que la anemia ferropénica, o sea, cansancio, palidez, dolor de cabeza, palpitaciones, pero
A esto se le suma otros problemas como macroglosia, que es una lengua más grande de lo normal, alteraciones digestivas como diarreas y dolores musculares por alteraciones de los nervios por falta de vitamina B12. ¿No me entienden? Al final voy a hacer un resumen como siempre. Ya las otras anemias ya no las voy a hablar mucho porque son menos frecuentes. Por ejemplo, la anemia hemolítica, que se da por problemas congénitos, o sea, de nacimiento, o también puede ser adquirido cuando estás expuesto a arsénico, cobre, anfotericina B, la malaria, rechazo de injertos, neoplasias, etc. Ven, no es muy común. Y los síntomas de la anemia hemolítica son 3. 1. La ictericia. Al paciente lo vas a ver amarillo por exceso de bilirrubina, eso es la ictericia. 2. Los propios síntomas de una anemia, que es la fatiga, dolor de cabeza, palidez, palpitaciones, cansancio, etc. Y número 3. El vaso va a estar aumentado de tamaño. A eso se le llama esplenomegalia. Probablemente alguien que esté viendo este video tiene los 3 síntomas. Y ya por último, para acabar, las otras anemias son más raras. Aquí les presento a la anemia mieloptísica, que es muy rara. Esto se da cuando el cáncer hace metástasis dentro de los huesos. Estamos hablando de etapas avanzadas del cáncer. Como ustedes saben, dentro de los huesos se forman los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, el cáncer entra a los huesos y va a ir alterando la producción de estas células. O sea, la sangre va a disminuir. La otra anemia es la anemia por aplasia de médula ósea. La médula ósea es el tejido que se encuentra dentro del hueso que acabo de decirles y va a formar a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero en este caso la médula ósea ha disminuido en tamaño. El paciente no solo está anémico, sino también con defensas y plaquetas bajas. La causa puede ser congénita. Se ve en niños de 5 a 10 años que tienen la piel con manchas similares al café con leche. A eso se conoce anemia de Fanconi, pero es muy rara, Surge la pregunta, ¿por qué se da la aplasia de médula ósea? En un 70% no se sabe la causa, o sea, es idiopático. Pero sí se sabe que ciertas sustancias provocan ese problema. Hay que tener cuidado con algunos fármacos como el cloranfenicol, sulfamidas, sales de oro, tiazidas. Tóxicos, radiaciones, virus, problemas autoinmunes, no creo que tengan estas enfermedades raras. Bien compañeros, hemos acabado. Recapitulemos al toque. Como conclusión tenemos lo siguiente: problemas de cansancio, dolor de cabeza, que no quiero hacer la tarea porque tengo sueño, pero sí me alimento bien. Si te has bien alimentado, eso no es anemia, eso es flojera. Realmente los pacientes anémicos, como les dije, en mayoría son por las menstruaciones o por sangrados estomacales. Ellos pueden estar pálidos, con palpitaciones, fatiga, para hacer las cosas que antes podían hacer. La fatiga es muscular, Pueden tener sensación de falta de aire, dolor de cabeza. Hay que hacer exámenes de laboratorio para confirmar esa anemia y se corrige con alimentación y una que otras pastillas. Pero si tengo a la abuelita igual con los mismos síntomas y no ha ido al médico hace tiempo, sería bueno que le revisen porque puede que tenga alguna enfermedad escondida también. Tengo un tío que tiene los mismos síntomas que la abuelita, pero está amarillo. Ahí hablamos de ictericia. Si es niño, es por problemas congénitos. Y si es un adulto, hay que preguntar si ha estado expuesto a algunos contaminantes como arsénico, cobre, o si le ha picado algo como la malaria, un mosquito, entre otras cosas. Bien compañeros, no es para preocuparse, quédense nomás con la anemia ferropénica y aliméntense bien si tienen esos síntomas. Ojo que tienen que ser más de 3 síntomas para pensar en una probable anemia, especialmente el cansancio muscular, la palidez y la sensación de falta de aire. El dolor de cabeza e irritabilidad pueden ser otra cosa. Entonces, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. No olvidar acudir al médico. Gracias.